En un mundo donde la mayoría corría hacia la euforia, hubo un hombre que aprendió a bailar entre ruinas. Samuel Sell, el Grave Dancer, convirtió el miedo del mercado en fortuna, comprando cuando otros huían y vendiendo cuando todos celebraban. Pero ¿quién es el hombre que cambió el mundo de los bienes raíces para siempre y ganó fama anticipándose a los mercados como nadie más? Samuel Sell, nacido como Shmuel Silonka en 1941, no fue solo un empresario e inversor brillante, sino también el genio detrás de los REITs modernos. Esas compañías que hacen millones invirtiendo en edificios, centros comerciales y hoteles. Fundador del Equity Group Investments, Sell controló imperios como Equity Residential y Equity Office Properties. Pero para entender su verdadera visión, tenemos que retroceder mucho antes de sus gigantescos acuerdos financieros. Sam Sell no fue simplemente un magnate inmobiliario, fue un estratega contracorriente, un lector obsesivo de los ciclos económicos y uno de los inversores más influyentes del capitalismo estadounidense moderno. Su historia no comienza con rascacielos ni con fondos multimillonarios, sino en Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, su familia sobrevivió al colapso de Europa y reconstruyó su destino desde cero. El padre de Sam Sell, Bernard Silonka, nacido Berek Silonka, era un comerciante judío en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. Provenía de una familia con cierta estabilidad económica. No eran aristócratas ni grandes industriales, pero tampoco eran pobres. Estaban vinculados al comercio agrícola, especialmente al negocio de granos, una actividad común entre comerciantes judíos en Europa del Este en esa época. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, la familia huyó hacia el este, atravesando territorio soviético. Más tarde lograron salir de Europa vía Japón, en parte gracias a los visados emitidos por el diplomático japonés Sugihara, quien ayudó a miles de judíos a escapar. Finalmente se establecieron en Estados Unidos. Allí Bernard tuvo que reconstruir su vida desde cero. No llegó con una fortuna significativa. Empezó trabajando como joyero mayorista, comerciando diamantes y piezas de joyería. Con el tiempo logró cierta estabilidad económica. Además, comenzó a invertir en acciones y bienes raíces. No como magnate, sino como inversor prudente que entendía el valor del capital y la protección patrimonial. Bernard no era millonario, pero sí tenía mentalidad empresarial. Había conocido la pérdida total, perder el país, propiedades y estabilidad. Esa experiencia lo hizo extremadamente consciente del riesgo. En casa se hablaba de inversiones, de oportunidades, de proteger el capital, de no depender únicamente de un salario. Sam Sell creció observando eso. Más tarde diría que su padre le enseñó algo fundamental. El dinero no es solo para gastar, es una herramienta para generar independencia. Y también le transmitió una idea poderosa. Todo puede desaparecer si no anticipas el peligro. Esa combinación, origen comerciante en Polonia, pérdida forzada por la guerra, reconstrucción en Estados Unidos, trabajo como joyero y mayoristas e inversor disciplinado, fue el terreno psicológico donde se formó uno de los inversores más contracorriente del siglo XX. Sam nació en Chicago apenas meses después de que sus padres judíos polacos refugiados escaparan de Europa tras la invasión nazi de 1939. Su madre Rushla, luego Rochelle, y su padre Berek, luego Bernard Silonka, tras cambiarse el nombre, lo que era una práctica común en muchos judíos que huían del nazismo durante el Holocaust. Como una forma de proteger su identidad, emprendieron un viaje que atravesó Rusia y Japón antes de llegar a Estados Unidos. No fue una historia de comodidad, fue una historia de supervivencia. Años más tarde, Sell recordaría en su autobiografía Am I Being Too Subtle? Straight Talk from a Business Rebel, que crecer escuchando historias sobre pérdida, reconstrucción y adaptación lo hizo entender que la estabilidad
nunca es permanente. Esta conciencia temprana de riesgo se convertiría en la base de toda su filosofía empresarial. Sam estudió en la University of Michigan, donde obtuvo un Bachelor of Arts en Ciencias Políticas en 1963. Posteriormente, un Juris Doctor en Derecho en 1966. Sin embargo, mientras la mayoría de sus compañeros soñaban con despachos jurídicos prestigiosos, Zell ya estaba experimentando con bienes raíces. Cuando Samuel Zell se graduó en Derecho en la Universidad de Michigan e intentó entrar a grandes bufetes, recibió muchos rechazos. Él mismo contaba que no encajaba con el perfil tradicional que buscaban las firmas. Era directo, poco convencional y ya pensaba como empresario. Esa serie de rechazos fue clave porque en lugar de insistir en la abogacía, decidió dedicarse por completo al negocio inmobiliario, donde ya estaba ganando más dinero que como abogado junior. El dinero estaba en el negocio inmobiliario, donde ya había empezado a invertir desde joven. Administró un edificio de 15 departamentos mientras era estudiante en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, negociando alojamiento a cambio de gestión. Aquella experiencia no solo le generó ingresos significativos antes de graduarse, sino que le permitió descubrir algo crucial. El mercado inmobiliario no era estático, era profundamente cíclico. Prefería estructurar acuerdos antes que litigar disputas, así que en 1968 fundó Equity Group Investments junto a su socio Robert Lowry, marcando el inicio formal de su imperio. Durante los años 70 expandió agresivamente su cartera residencial, que más tarde se consolidaría en la empresa Equity Residential. Esa expansión formaba parte de su firma de inversión Equity Group Investments. Compraba propiedades subvaloradas en mercados secundarios, donde otros veían riesgo. Su enfoque era claro: identificar activos mal gestionados, optimizarlos y reinvertir ganancias. No perseguía glamour, perseguía ineficiencias. Con el tiempo, su visión ayudó a consolidar el modelo moderno de REITs, permitiendo que grandes carteras inmobiliarias cotizaran en bolsa como acciones corporativas, profesionalizando el sector y democratizando el acceso a inversiones inmobiliarias. Pero fue en los años 80 cuando su capacidad para leer el mercado se volvió realmente legendaria. Estados Unidos vivía un auge inmobiliario comercial impulsado por desregularización financiera, incentivos fiscales y crédito abundante. Se construían torres de oficinas en múltiples ciudades bajo la suposición de que la demanda corporativa crecería indefinidamente. El optimismo era generalizado. Zell, sin embargo, empezó a notar señales preocupantes hacia 1987 y 1988. Veía sobreconstrucción en mercados clave, edificios nuevos compitiendo por los mismos inquilinos, desarrolladores excesivamente apalancados y bancos financiando proyectos con criterios cada vez más laxos, lo que significaba que se estaban otorgando préstamos o inversiones con menos exigencias y menos controles que antes. Donde otros veían expansión infinita, él veía saturación. Samuel Zell consolidó su leyenda al anticipar la depresión inmobiliaria del comienzos de los años 90, fiel a su estilo contracorriente. When everyone is going one way, go the other. Cuando todos van en una dirección, ve en la contraria. Advirtió que el mercado estaba sobrecalentado y que se estaba financiando con demasiada facilidad. También insistía en que había demasiado capital persiguiendo muy pocas buenas oportunidades. Una señal de burbuja. En conferencias, entrevistas y reuniones con inversionistas acuñó su histórico mantra: Stay alive till 95. Un llamado a resistir, mantener liquidez y sobrevivir hasta que pasara la tormenta. Al igual que el célebre principio de Warren Buffett, compra cuando hay miedo y vende cuando hay euforia, la estrategia de Samuel Zell consistía en actuar con sangre fría cuando otros dudaban y retirarse con disciplina cuando el entusiasmo dominaba el mercado.
Decidió frenar adquisiciones en el segmento más inflado y fortalecer liquidez, no porque supiera la fecha exacta del colapso, sino porque reconocía el patrón histórico. Entre 1989 y 1991 estalló la crisis inmobiliaria comercial, acompañada por la crisis de las Savings and Loans Associations. Cientos de instituciones financieras quebraron. Los precios de oficinas cayeron abruptamente y la tasa de vacancia se disparó en ciudades como Houston, Dallas, New York y Chicago. Muchos desarrolladores quedaron atrapados con activos sobrevalorados y deuda asfixiante. Zelle no solo había reducido exposición, sino que cuando el mercado tocó fondo, hizo lo impensable. Compró masivamente activos en distress. De ahí nació su apodo, The Grave Dancer, el bailarín de la tumba. No celebraba la ruina ajena, simplemente entendía que el miedo extremo genera oportunidades extraordinarias. Tras sobrevivir la crisis inmobiliaria de comienzos de los años 90, Samuel Zelle aprovechó los precios deprimidos para expandirse agresivamente. Compró grandes carteras de apartamentos multifamiliares que consolidó a través de Equity Residential, convirtiéndola en uno de los mayores propietarios de vivienda en los Estados Unidos. Al mismo tiempo adquirió numerosos edificios de oficinas a precios de descuento que integró en Equity Office Properties Trust. Su estrategia consistía en comprar activos de calidad cuando el mercado estaba deprimido, muchos provenientes de propietarios o bancos en dificultades, para luego venderlos años después cuando el ciclo volvía a estar en auge. Durante la recuperación de los años 90, esos activos se revalorizaron significativamente. Zelle no solo sobrevivió al colapso, lo convirtió en expansión. Y entonces, casi 2 décadas después, volvió a hacerlo nuevamente. En 2007, cuando el mercado inmobiliario comercial alcanzaba máximos históricos, impulsado por crédito barato y confianza generalizada, vendió Equity Office Properties por aproximadamente $39,000 millones. Cuando Samuel Zelle estaba negociando la venta de Equity Office Properties Trust en 2007, no hubo un solo comprador. Se desató una especie de guerra de ofertas entre grandes firmas, incluyendo Blackstone y Vornado Realty Trust. La puja elevó el precio miles de millones por encima de la oferta inicial. Zelle observó cómo sus rivales competían agresivamente entre sí, mientras él, tranquilo, esperaba a que el precio subiera. Al final, Blackstone ganó la subasta y Zelle logró vender en el punto más alto del ciclo. Esa escena muestra algo muy suyo. Dejaba que sus rivales compitieran emocionalmente mientras él jugaba con frialdad estratégica. Esta fue una de las mayores transacciones inmobiliarias de la historia. Meses después, en 2008, estalló la crisis financiera global. Una vez más, había salido en el pico del ciclo. Cuando le preguntaron cómo supo que era momento de vender, respondió algo muy a su estilo. Cuando hay demasiado dinero persiguiendo pocos activos, es hora de irse. Zelle explicaba que su obsesión por los ciclos comenzó desde la universidad. Observaba que el sector inmobiliario reaccionaba con retraso a cambios económicos más amplios. Cuando el crédito era abundante, todos construían. Cuando el crédito desaparecía, nadie podía financiar nada. Esa repetición histórica moldeó su principio central. No se trata de ser optimista o pesimista, sino realista. Su enfoque contrarian también lo llevó a diversificar en energía, logística, manufactura y medios. En 2007 adquirió Tribune Company, propietaria de periódicos como el Chicago Tribune y Los Angeles Times, en una operación altamente apalancada que terminó en bancarrota tras la crisis de 2008. Fue una de sus apuestas más polémicas, demostrando que incluso los grandes lectores de ciclos pueden enfrentar errores cuando la magnitud del colapso supera cualquier previsión.
Más allá de sus inversiones, Sell apoyó firmemente la educación empresarial, financiando iniciativas en la University of Michigan y en la Wharton School, fomentando el espíritu emprendedor en nuevas generaciones. Sam Sell no construyó su fortuna simplemente comprando edificios. La construyó entendiendo que los mercados se mueven en ondas, no en líneas rectas. Entendió que el exceso genera corrección y que el miedo genera oportunidad. Desde un estudiante gestionando apartamentos hasta un magnate que cerró acuerdos históricos, Sam Sell personificó una combinación poco común de visión estratégica, disciplina, psicología y valentía calculada. Su legado no es solo financiero, es una lección permanente sobre independencia mental, porque mientras la mayoría sigue la marea, Sam Sell aprendió a leerla, y en el mundo del capital eso lo cambia todo.